Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy continuaremos con las ideas de la clase anterior en la cual vimos que era la velocidad radial, la velocidad angular y la velocidad de giro. Hoy veremos cómo estos tres conceptos se juntan cuando trabajamos con movimientos de tipo circular. Concretamente hablaremos de movimiento circular uniforme y de movimiento circular uniformemente acelerado, que son dos tipos de movimiento que tienen la característica de que todo el rato se mantiene la distancia constante con respecto a un punto central o centro de giro. Esto tiene aplicación en montones de situaciones, pero las más características serían, por ejemplo, los movimientos de los planetas alrededor del Sol o los movimientos de los electrones alrededor del núcleo atómico o, en general, cualquier cosa que se mueva en círculo. No me entretengo más y vamos allá. En la clase anterior introdujimos las velocidades radial, angular y de giro, que estaban relacionadas con las coordenadas polares, y habíamos visto ya en su momento que estas coordenadas iban a ser mejores para tratar cuerpos que estuviesen girando. Nuestro objetivo para la clase de hoy, como ya hemos dicho, es tratar los movimientos circulares. Y en los movimientos circulares tenemos un punto que es el centro, y los cuerpos se van a mover describiendo un círculo alrededor de este centro, un círculo de radio r, de tal forma que este radio permanezca constante. Entonces, si por ejemplo tenemos un cuerpo ubicado en este punto que dibujo aquí, su velocidad radial indicaría cuánto se alejaría del centro de giro o cuánto se acercaría si fuese negativa, y su velocidad de giro, v θ, nos indicaría cómo de rápido se mueve siguiendo el sentido de giro. Si queremos que el movimiento sea puramente circular y que el radio no cambie, es necesario que la velocidad radial sea exactamente igual a cero, ya que si hubiese velocidad radial distinta de cero, el radio crecería o se reduciría y por tanto la curva no sería un círculo. Esto implica que la única velocidad que puede haber en un movimiento circular es la velocidad de giro v θ, la cual vimos también en el vídeo anterior que era igual al radio de giro multiplicado por la velocidad angular. Si tenemos un movimiento circular y uniforme, la principal característica de este movimiento, aparte de ser circular, es que la velocidad de giro es igual a una constante, es decir, pase el tiempo que pase, la cantidad de metros que recorro es la misma si el tiempo es el mismo, de tal forma que si en un segundo el objeto recorre 4 metros, en otro segundo más adelante seguirá recorriendo 4 metros. Ahora podemos tener en cuenta que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por el radio de la circunferencia. De modo que si yo le llamo periodo, T mayúscula, vamos a poner aquí debajo, periodo, al tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta, ese tiempo será la longitud de la vuelta completa, que va a ser 2pi por r entre la velocidad a la que la recorre, ya que el tiempo que tardamos en recorrer una distancia si la velocidad es constante es distancia entre velocidad. Por tanto, el periodo sería 2πr partido por la velocidad de giro. De aquí se puede despejar, pasando la v multiplicando y el tiempo dividiendo, que la velocidad de giro también es 2pi por el radio entre el periodo, es decir, la longitud que hay en una vuelta dividido entre el tiempo que tarda el objeto en recorrerla. De forma análoga al periodo podemos definir un concepto contrario que es el de frecuencia, más que contrario, inverso. La frecuencia se suele escribir con la letra F y lo que indica es cuántas vueltas se dan en un segundo. Esto hace que sea el concepto contrario al periodo, ya que si el periodo es los segundos que tarda en dar una vuelta y la frecuencia es las vueltas que doy en un segundo, son exactamente inversos. De modo que la frecuencia es 1 partido por el periodo, o lo que es lo mismo, el periodo es 1 partido por la frecuencia. Y si tenemos en cuenta la fórmula de la velocidad que hemos visto arriba, podemos ver que dividir por periodo es lo mismo que multiplicar por frecuencia, ya que son inversos, y la velocidad de giro también tiene que ser igual a 2πr por la frecuencia, de donde a su vez podemos despejar que la frecuencia es la velocidad de giro entre 2pi por el radio. Y no hace falta quedarse aquí, ya que también tenemos, por ejemplo, que como la velocidad de giro es el radio por la velocidad angular, esto lo tenemos indicado aquí arriba, podemos decir que la velocidad angular es la velocidad de giro entre el radio, y sustituyendo la velocidad de giro por esta fórmula de aquí podemos ver que nos quedaría 2pi entre el periodo, o sustituyendo en la de abajo que esto es 2pi por la frecuencia, es decir, que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo o 2pi por f.
¿Por qué esta fórmula funciona? Porque la velocidad angular lo que nos indicaba era cuántos radianes recorríamos cada segundo. Si en una vuelta damos 2pi radianes y el tiempo que tardamos es un periodo, la velocidad angular también será 2pi partido por t, del mismo modo que cuando hablamos de la velocidad de giro es 2πr entre t. Una se mide en metros por segundo, la otra en radianes por segundo. Y por último, de estas fórmulas de aquí se puede despejar que el periodo es 2pi entre la velocidad angular y que la frecuencia es la velocidad angular dividida entre 2pi. Y por hacer un recordatorio general de unidades, el periodo se medía en segundos, la frecuencia se puede medir en 1 partido por segundo, aunque es más habitual el hercio, técnicamente serían vueltas por segundo, la velocidad de giro se mide en metros por segundo, la velocidad angular se mide en radianes por segundo y el radio se mide en metros. De modo que todas estas son las magnitudes principales en un movimiento circular uniforme y están todas ellas muy relacionadas a través de relaciones tan básicas como que la velocidad es distancia entre tiempo o que la velocidad angular es ángulo total entre tiempo. ¿Qué sucede ahora si tenemos un movimiento que siga siendo circular pero que tenga aceleración? Un movimiento circular, concretamente uniformemente acelerado. En esta situación ya no podemos decir que la velocidad es todo el rato la misma, ya que hay aceleración. Y por tanto existirá una derivada de la velocidad de giro con el tiempo, a la cual podemos llamar aceleración de giro, y también va a existir una derivada de la velocidad angular con el tiempo, a la cual podemos llamar aceleración angular y se suele representar por la letra alfa. La aceleración de giro la tendremos que medir en metros por segundo cuadrado y la aceleración angular la tendremos que medir en radianes por segundo al cuadrado. La relación entre ellas va a ser muy simple. Si teníamos previamente que la velocidad de giro era el radio por la velocidad angular, si yo aquí derivo la velocidad de giro con el tiempo teniendo en cuenta que el radio es constante porque el movimiento sigue siendo circular, esto me lleva a radio por derivada de velocidad angular con tiempo, y del mismo modo que la velocidad de giro es el radio por la velocidad angular, la aceleración de giro va a ser el radio por la aceleración angular. Es decir, que hay la misma relación entre velocidad de giro y velocidad angular que entre aceleración de giro y aceleración angular. Esa relación es concretamente el radio. Ahora, por otra parte, como la velocidad y la velocidad angular van a estar cambiando todo el rato, ya no se cumple que haya un periodo y una frecuencia fijos. El periodo y la frecuencia son fijos en un movimiento circular uniforme porque el tiempo que tardo yo en completar una vuelta es todo el rato el mismo. En un movimiento circular uniformemente acelerado, como la velocidad y la velocidad angular con ella cambian a medida que pasa el tiempo que se tarda en completar una vuelta va cambiando y no es una constante del problema, lo cual lo complica un poco más. Por otra parte, lo que sí que va a ser cierto es que se va a cumplir que la longitud recorrida al ser un movimiento uniformemente acelerado será la longitud inicial más la velocidad de giro inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de giro por el tiempo al cuadrado, y el ángulo recorrido hará exactamente lo mismo, será el ángulo recorrido inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Es decir, son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, pero teniendo en cuenta que el objeto está girando. Y estas serían básicamente todas las ecuaciones relevantes por ahora cuando hablamos de movimientos circulares, ya sean uniformes o uniformemente acelerados. Y hasta aquí todo por hoy. En la siguiente clase veremos vectorialmente cuál es la relación que hay entre la fuerza y la energía potencial. De esta relación ya hablamos hace unos cuantos vídeos, pero hablamos tratando la energía potencial y la fuerza como simples números escalares. En la siguiente clase la idea es trabajar ya con la fuerza como un vector y ver entonces cómo esta relación se generaliza, para lo cual necesitaremos el concepto de gradiente que ya explicamos en un vídeo de matemáticas. Posteriormente, todo esto se juntará para dar lugar al concepto de fuerza centrífuga en los movimientos de giro. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.